Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 62. Hoy es el día 2, hoy es martes, martes de español. Y el tema de esta semana es ¿quién eres? Y a lo largo de esta semana les voy a contar quién soy yo. Les voy a mostrar 5 cosas que me gusta a mí hacer distintas a la pintura. Ayer hablamos de que me gustan los videojuegos y hoy vamos a ver qué otra cosa me gusta. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Este es el segundo día de nuestra semana que hemos decidido llamar ¿Quién eres? En inglés le pusimos como Who are you? Y lo que estamos tratando de hacer es algo súper simple. Es compartir con la demás gente lo que somos, las cosas que disfrutamos aparte de la pintura. Entonces, ayer yo decía que seguramente muchas de esas cosas van a estar ligadas al arte. En mi caso, yo creo que muchísimas, de pronto como 3 de las 5 cosas o 4 de las 5 cosas que voy a estar compartiendo durante esta semana están casi que directamente ligadas al arte, pero son distintos lenguajes, distintos tipos de arte, llamémoslo así. Entonces la idea es compartir con ustedes las otras cosas que en mi caso yo disfruto aparte de la pintura. No porque yo crea que uno tiene que ser un montón de cosas aparte de ser pintor, como decir que la pintura no es la única cosa que tiene que existir en nuestra vida. No, yo también creo que, digamos que en mi caso, pintar es casi que lo único que yo sé hacer. O sea, yo me identifico plenamente como pintor. Para mí sería dificilísimo tratar de entenderme como persona aparte de la pintura. Ya es algo que está tan ligado a la manera como reflexiono en mi diario vivir que yo creo que es casi imposible para mí comprender mi vida por fuera de la pintura. Yo pienso que eso es súper bonito. O sea, yo pienso que ese es como el llamado que yo tuve y yo lo único que estoy haciendo es como respondiendo a ese llamado. O sea, ese es el camino de mi vida y entiendo si hay personas que dicen, no, a mí me gusta pintar, pero yo también quiero producir música o yo también quiero hacer unos cortometrajes o a mí también me gusta el deporte y quiero montar bicicleta o a mí también me gustan los negocios y entonces invertí mi plata en todas estas cosas. El camino de la vida de cada persona es distinto. Entonces, en el mío yo también tengo que aceptar que pues gran parte de las cosas que yo amo tienen que ver con el arte. O sea, ahí es donde yo me identifico, donde yo me siento pleno, donde yo reflexiono, donde yo trato de encontrar respuestas, donde yo formulo preguntas. Ahí es donde pasan muchísimas de las cosas que son maravillosas en mi vida. Entonces, durante esta semana, pues nos vamos a concentrar como en esos aspectos que nosotros como individuos también disfrutamos. Yo voy a tratar de, no, por ejemplo, hablarles de mi familia, porque pues yo constantemente pinto a Dani, pinto a Samu, pinto a Fer, pinto a mi mamá. Entonces, pienso que eso es muy obvio. La pintura mía está absolutamente ligada a lo que es mi familia, a lo que son las personas a quienes amo. Entonces yo creo que eso es muy evidente si se ponen a ver las pinturas que he hecho con anterioridad. Esta semana no vamos a hablar de Fer o de Dani o de Samu o de mi mamá. No, vamos a tornar nuestra mirada hacia nosotros mismos y vamos a ver qué otras cosas pues disfrutamos, qué otras cosas componen ese ser humano que somos nosotros. Y ojalá todo esto esté libre de juicio, ¿no es cierto? O sea, si tuviéramos que hacer como una lista de 5 cosas, pues esas cosas van a ser distintas para todos los seres humanos. Y yo no estoy aquí poniéndome en un sitio donde voy a juzgar lo que son esas 5 cosas importantes para otras personas. Yo lo único que voy a hacer es compartirles 5 cosas que yo disfruto muchísimo y les voy a contar un poquito de la historia que yo tengo como con cada una de esas facetas de mi vida. Ayer comenzamos por videojuegos, que para mí es una cosa súper, súper evidente en mi vida porque ha estado ahí todo el tiempo. Yo ayer comentaba que estaba allí desde que yo tengo uso de razón porque en mi familia hubo un Atari 2600 siempre. Esa consolita viejita así como con acabado de madera era una maravilla y ahí con mi hermano y con mis hermanas y mi papá y mi mamá jugábamos todos los juegos súper clásicos como Pac-Man, Marcianitos, Centipede, bueno, todos los juegos clásicos y eventualmente contaba que nos regalaron un Nintendo. Nos lo regalaron de Navidad y pues ese fue como el comienzo de comprender ese espacio de jugar videojuegos también como un espacio de socialización en nuestra familia que era increíble. O sea, yo creo que eso, aparte de todo el resto de cosas que hacíamos, porque pues nosotros éramos unos niños así súper, súper activos. Nosotros estábamos afuera jugando en el parque o montando bicicleta, montando patines, estábamos nadando, estábamos haciendo cosas todo el tiempo. Pero pues yo me acuerdo que jugar videojuegos era un momento pues súper, súper bonito también para mi familia. Y yo creo que en específico en la relación que yo tenía con mi hermano. Y eso
va a ser una constante, yo creo que en todas las cosas que van a aparecer en esta semana, que es que no es solo el acto en sí, o sea, no es solo decir, no, me gustan los videojuegos y punto. Yo creo que las cosas que voy a compartir durante esta semana en últimas terminan teniendo orígenes, y los orígenes casi siempre son familiares, casi siempre son experiencias familiares que son maravillosas. Y yo creo que el impacto que tienen esas acciones sobre mi vida se debe a que las ato a recuerdos que tengo con mi familia que son súper bonitos. Entonces, de pronto por eso es que se han mantenido tan presentes en mi vida. Entonces, habiendo ya hablado de videojuegos, para hoy voy a hablarles de cómics. Yo ya lo he dicho muchas veces acá, pero yo cuando iba a estudiar arte, yo no tenía ninguna pretensión, ninguna intención de ser pintor. Yo lo que quería era ser un artista de cómics. Y ni siquiera quería como contar historias, si les voy a ser sincero. Yo lo que quería era dibujar, yo quería ser un dibujante de cómics. O sea, yo no tenía ninguna pretensión de ser autor, yo no tenía ninguna historia por contar. A mí lo único que me gustaba era que me dieran la posibilidad de hacer o dos monstruos gigantes así re chéveres y que estuvieran peleando y acabando con todo, o seres que también fueran ultrapoderosos. O sea, a mí me fascinaba esta idea de un ser por fuera de las leyes de la naturaleza. Yo muchas veces ya lo he hablado, pero me encantaba esta idea de creer que podían existir estos personajes que no se veían afectados por las cosas que afectan a los seres humanos. Ese estar por encima de las leyes universales hacía que en mi imaginación no existieran límites para esos seres. Yo creo que cuando yo era pequeño, de las cosas que más disfrutaba era entender que cuando yo dibujaba de la imaginación no tenía que estar atado a nada, podía hacer lo que yo quisiera. Yo creo que ese sentimiento de libertad es increíble. Y yo creo que esa es la razón por la que me terminan atrayendo tanto los cómics. Pero lo curioso es que en la historia de mi familia como vivió muchos años en Estados Unidos, mi hermano y mi hermana crecieron allá, digamos. Mi hermano estuvo hasta los 8 o 9 años, mi hermana estuvo hasta los 4 o 5 años allá, y cuando vuelven, pues ellos traen un poco de cosas que habían comprado allá. Entonces yo supongo que para mi hermano, que tendría de nuevo como 8 o 9 años, le compran cómics. Se traen un resto de cómics. Yo me acuerdo de haber crecido con libros infantiles ilustrados así espectaculares, o sea, libros de niños divinos ilustrados, y me acuerdo de crecer con cómics. Y pues todos esos cómics seguramente pertenecían a mi hermano, pero para mí era de las cosas más fascinantes del mundo sentarme a ver esos cómics. O sea, era una cosa, no sé, yo la sentía súper especial, y quizás de pronto era especial porque en ese momento yo no sé si era difícil o literalmente imposible conseguir cómics en Colombia. Porque es que en Colombia pues solo hasta los 90s se abre la economía y se empiezan a importar cosas. Pero antes de eso pues la gente que tenía cosas importadas era porque viajaba y las compraba y luego se devolvía. Pero aquí pues no se conseguían ese tipo de cosas. O hay veces si uno conseguía como libros ilustrados importados, todo eso seguramente era costosísimo. Yo no sé si yo tenía como esa idea de que de pronto no era tan normal tener estos cómics, pero me fascinaba. Y obviamente era un número finito de cómics. O sea, no es que cada mes nos trajeran cómics, no es que uno pudiera continuar con una historia, sino que siempre eran los mismos cómics. Y yo siempre terminaba leyendo literalmente los mismos cómics. Y este cómic que estoy pintando era uno que me costó trabajo y solo lo conseguí hasta este año. No porque sea difícil de conseguir, honestamente es un cómic viejo que tampoco es que cueste un jurgo de plata, pero no lo lograba conseguir porque es que no me acordaba quién era el autor ni quién era el artista. No me acordaba. O sea, mi memoria incluso es súper rara con este cómic, porque es que cuando chiquito, y yo no he hablado con mi hermano, pero yo creía que nosotros teníamos unos cómics de Batman que eran como más grandes de lo normal, no del tamaño del cómic normal, que más o menos es como un tamaño carta, digamos, sino que eran mucho más grandes. Y yo sé que antes había cómics así vintage que eran como oversized, que eran mucho más grandes de lo normal. Y no sé por qué, pero en mi cabeza yo pensaba que este cómic en particular era uno de esos que eran más grandes. O de pronto yo, como era chiquito, yo juraba que eran enormes los cómics, y mi memoria es la que me hace creer que es que eran así de grandes, cuando en realidad lo que pasaba es que yo era chiquito y yo estaba leyendo un cómic normal. Pero entonces en mi cabeza yo decía, no, es un cómic vintage de Batman que es grande, y yo cometía un error. Yo pensaba que eran cómics dibujados por Neal Adams. Neal Adams es de las personas que tuvo un impacto sobre la manera visual como entendemos a Batman.
O sea, el Batman de Neil Adams es legendario, es impresionante. Es el Batman así vintage de azul clarito, gris y amarillo, pero tiene las orejas puntiagudas. Y para mí, o sea, si yo me pongo a pensar cuál es el mejor Batman de todos, ese es el Batman. El Batman de Neil Adams es el Batman para mí. Y es curioso porque yo siempre decía, no, ese cómic lo hizo Neil Adams, lo hizo Neil Adams. Y realmente no, eventualmente yo no sé cómo hice, o sea, seguramente me hubiera podido meter en un foro así reñoño, empezar a decir, oigan, no me acuerdo de este cómic, pero me acuerdo de estas partes de la historia. Porque es que yo me acuerdo que el cómic no solo era de Batman, sino que tenía como una aparición de The Demon. La aparición de ese personaje ya haría que todo fuera un poquitico más sencillo de encontrar cuál era ese cómic. Y además yo me acordaba de algo en particular, que es que yo decía, no, y hay un tipo que era como el villano, que era súper quemado. Era una persona así como hecha de lava, como hecha de magma o hecha de roca, como de fuego. Era una cosa súper extraña. Yo me acordaba de esas tres cosas. Yo decía, es un cómic así vintage de Batman, está The Demon y está este villano que era un personaje hecho como de roca volcánica casi. Una felicidad cuando lo encontré ahí en Amazon y lo compré, pero me di cuenta que yo le había embarrado porque el cómic es del 73 y el cómic no lo hace Neil Adams, sino que lo hace Jim Aparo, que Jim Aparo también es un monstruo, es un genio y es un dibujante brutal. Mucho de Neil Adams viene de Jim Aparo y en últimas tienen como un estilo parecido y seguramente por eso fue que me confundí ya yo viejo, no cuando niño. Yo no tenía idea quiénes eran los artistas cuando yo era niño, pero cuando estaba pensando en quién podía ser ese artista, entiendo por qué me pude confundir. Pero una felicidad cuando me llegó ese cómic. Es un cómic viejo con hojitas de papel periódico ya súper, súper amarillas. O sea, ese papel de cómic se acidifica con nada. Las historias son absolutamente ridículas. Pero hay algo increíble. O sea, seguramente todo esto es magnificado por la nostalgia. Pero a mí la nostalgia se me hace algo súper bonito. Entiendo por qué la nostalgia puede tener un efecto tan poderoso sobre uno. Pero también entiendo que ese tipo de cosas son las que ayudaron a construir la persona que yo soy en este momento. Si no fuera por esos cómics, si no fuera por esas experiencias que yo tuve mirando toda esta serie de libros ilustrados y todo este pocotonón de artistas fantásticos, porque es que Jim Aparo es un genio, yo nunca me habría convertido en la persona que soy ahora y obviamente en el artista que soy ahora. Todas esas cosas componen el interés que yo tengo por el arte. Entonces, pues sí, de pronto es como nostalgia de mirar atrás y decir, ay, sí, yo veía esto y apenas le llega a uno el cómic, uno dice, no, pero esto no era tan chévere, pero no importa. Honestamente a mí no me importa, porque es que la relevancia que tuvo eso en mi vida está por encima de si es bonito o no, si es chévere o no. Fue importante para mi vida, es importante todavía en este momento. Entonces fue súper bonito cuando tuve ese reencuentro con ese cómic porque sí me significa mucho y no es como ese cómic en particular. Yo no sé por qué, pero esa memoria colectiva que yo tenía de leer cómics en ese momento, yo la había logrado como aterrizar a este cómic en particular. Y entonces yo dije, bueno, si voy a conseguir un cómic que me acuerde de ese momento en mi vida, tiene que ser este. Este es el que va a cumplir esa función de ayudarme a recordar ese momento. Entonces estoy pintando ese cómic así abierto, súper abstracto, que se me hace una delicia no ver el cómic como el arte gráfico increíble que es. Todas esas letras, esos globos, esas viñetas, toda esa geometría que hay ahí, todas esas tintas de impresión, sino quizás traducirlo a pintura y a una pintura súper, súper suelta que trate como de mantener la esencia de lo que estoy viendo. Esa traducción a pintura me refuerza lo mucho que disfruto entender a través de la pintura las cosas. Bueno, este es el cómic que está encima, que yo estoy como hojeando. Y el cómic que está debajo es una portada que me fascina. Hoy en día Mike Mignola se me hace de los creadores de cómics más brillantes que existen. Mignola como escritor y como dibujante es un absoluto genio. Incluso creo que como dibujante tiene una capacidad de narración visual que la tiene muy, muy, muy poca gente. Esto de nuevo es absolutamente subjetivo, pero para mí es de los mejores narradores visuales en cómics de toda la historia. Ver los paneles de Mignola y los ritmos que tiene Mignola para narrar una historia, la manera como utiliza la parte gráfica de lo que es la tradición de los cómics, que es esa parte de blanco y negro, antes de ponerle color al cómic, lo que es ver un cómic de Mignola en blanco y negro y ver cómo utiliza los valores tonales para narrar una historia, es de las cosas más geniales que existen. La síntesis que tiene él en el dibujo es magistral. Yo quisiera y yo aspiro en algún momento en mi vida poder empezar a entender mi pintura tan bien
que pueda acceder como a ese nivel de síntesis que él tiene, que es súper abstracto, pero es de las cosas más sofisticadas que yo he visto en dibujo en toda mi vida. El arte en el interior de ese cómic no es de Mignola, es de Duncan Fegredo, pero la portada es de Mignola y esta portada en particular me fascina y siempre me fascinó. Me gusta 100.000 veces más porque Andrea Blasic, que es un escultor que trabaja mucho con la industria de la animación, él hizo una escultura para Mignola donde modeló el Hellboy de esta portada y para mí es la mejor escultura de Hellboy que existe. Andrea Blasic logró entender a perfección la manera como Mignola diseña. Y es absurdo que un escultor logre captar de una manera tan profunda el porqué de una imagen funciona bidimensionalmente y luego traducir eso a tridimensionalidad y lograr mantener esa esencia, pues a mí se me hace una cosa casi que imposible, o sea, raya en lo imposible. Y con algo tan expresivo, casi que tan abstracto como lo de Mignola, lograr ejecutar una escultura es impresionante. Entonces, Hellboy me encanta, ese personaje me ha fascinado toda mi vida. Esa portada del cómic de The Fury de Mignola me fascina y tuve la oportunidad de conseguir esa escultura de Andrea Blasic y se me hace de las cosas más geniales que he visto en mi vida. Yo amo la escultura y esa esculturita para mí es como de las cosas más lindas que yo tengo. Los cómics se convierten en algo que en últimas es quizás a lo que yo le debo más en mi vida, porque eso fue lo que encendió la llama que yo tenía cuando chiquito de querer ser artista. Si no fuera por eso, yo no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, hay una parte en mi vida que yo siento que le debo todo. Le debo todo a ese interés que yo tuve por los cómics. Le debo todo a mi familia en el sentido que esos cómics se los compró mi mamá, mi papá, mi hermano, para que tuviera él para leer cuando estaba allá en Estados Unidos. Son cómics re viejos que además ellos hubieran podido decir, no, ¿para qué nos vamos a llevar eso a Colombia? Y se trajeron los cómics y fue algo que yo terminé heredando y fue algo que me cambió la vida. Esa decisión de ellos de mantenerlos y de dejarlos ahí para que de pronto alguno de nosotros pues los encontrara como interesantes, cambió toda mi vida. Entonces, cómics para mí son eso, son esa nostalgia, son ese respeto que siento por un arte que me forjó y también es algo que pues yo no he mantenido así vigente en mi vida. Yo, por ejemplo, hoy en día no es que lea muchos cómics, pero todavía, digamos, las personas talentosísimas que trabajan como artistas de cómics, como por ejemplo John Paul Leon, pues esa gente se me hace genial, o sea, son genios dibujantes. Entonces me he mantenido vinculado más que todo desde la parte gráfica, desde la parte artística con cómics, pero fíjense que también es un vínculo con una de las cosas que más me encanta en la vida, que es la escultura. Yo he dicho que si yo no fuera pintor, yo hubiera sido escultor. Dejaría la pintura por ser escultor. O sea, a mí me fascinaría, por ejemplo, ser viejo y poder retirarme y solo hacer escultura. Solo hacer escultura. Y seguramente sería una regresión terrible porque solo haría escultura como de monstruos y de bichos así imaginarios, fantásticos. Si eso es lo que es como el final de mis días, qué maravilla. Increíble. Pero entonces esos cómics son nostalgia, pero también son mi origen y en últimas la imaginación desbordada. O sea, esa parte de imaginación que sugiere que no existen los límites y que lo que hay es una libertad absoluta para hacer lo que uno quiera. Entonces, eso va a ser todo por hoy. Nos vemos mañana para continuar compartiendo la persona que soy yo, pues aparte de la pintura. Y mañana, en especial para las personas que son colombianas, yo creo que van a disfrutar mucho de la imagen que vamos a hacer mañana. La dudé al principio, pero después dije, no, pues esto soy yo. O sea, tengo que ser fiel a lo que soy yo. Entonces mañana va a ser una imagen bastante curiosa, pero yo creo que la vamos a disfrutar muchísimo. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.